Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Con la Gorra para Atrás. El día de hoy traemos de invitada a una gran persona que ha empezado tiene varios proyectos y tiene uno reciente que la verdad está súper interesante. Nata, güey, ¿cómo estás? Muchas gracias, güey, ¿todo bien y tú? Bien, güey, gracias. Güey, antes que nada, gracias por aceptar la invitación, güey. Hemos tenido, güey, de la semana pasada que tenemos queriendo grabar y nomás no sale. Puros pedos. Sí, güey, cuéntanos un poquito de ti, güey. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas, güey? ¿De dónde vienes? Pues soy Natanael Solorio, tengo 23 años. Me dedico, soy mercadólogo, güey. Uh-huh. Soy director en una agencia de marketing. Y pues vengo del barrio, güey. ¿Del barrio? De donde mucha gente viene, Simón, de ahí vengo, güey. A huevo, güey. Oye, hay algo que me llama la atención. Acabas de decir que eres mercadólogo. Sí. ¿Trabajas para alguien, güey? ¿Es tu empresa, llamémoslo así? ¿Cómo está el rollo? Está gracioso, güey, porque empecé trabajando ahí y ahora es como que ya voy más por parte de socio. Ok. Entonces, está chido, güey. Está muy bien. Estoy haciendo negocio, básicamente. ¿Pero invertiste? ¿O a qué te refieres con que soy socio, pues? No económicamente, pero me llevo una comisión de toda la ganancia, güey. Ah, súper bien. Ah, está chido. De hecho, hace poquito, bueno, para los que no sepan, Nata está en un proyecto que se llama Micrófono 14. Es un podcast científico. Pero bueno, antes que nada, platícanos, güey. Hace poquito estaba viendo uno de tus videos. Sí. Que has emprendido en varias situaciones. Has tenido varios emprendimientos. No sé si has Sí, tenido güey. como prueba y error o todos hayan florecido. Cuéntame un poquito de esto. Puro prueba y error, güey. Está también cagado. Mira, mi primer negocio fue un negocio bien, pues de niño, güey. Todavía tenía 17 años, estaba en la prepa. Y empecé vendiendo ponche, güey. Ponche. Ponche Okay. de Navidad, güey. Literalmente, en épocas navideñas, mi exnovia y yo hacíamos ponche, güey. Y nos íbamos a venderlo, güey. Y se vendía súper bien. Entonces sacábamos buen dinero de ahí. Traíamos dinero para gastar, güey. Yo estaba en la prepa, estaba estudiando. Entonces no era como que necesitara la millonada, güey. Uh-huh. Entonces estaba chido. O sea, sacaba poquito dinero, evidentemente. Pero fue como que el comienzo de algo, pues, de la actitud. Yo pienso que el hecho de emprender, güey, se trata más de actitud más que del dinero o de la actividad que estés realizando, güey. Entonces, pues de ahí nació la espinita por abrir negocios, güey. Después, con esa misma chica pusimos como una tipo busguería y vendíamos un chingo de botana, güey, tostilocos y todo ese pedo. Y también empezamos a ganar más, ganábamos más dinero del que ganábamos con el ponche, evidentemente. Y nos iba chido, güey. Entonces también ganábamos dinero de ahí, pues traía para gastar en la prepa, güey. Traía para salir, o sea, salía felicilla. Súper bien. Continúa, pero te iba a interrumpir. Pues ya es eso y después le calé con otras cosas. Tuve por ahí un negocio de comida, güey. Y pues me fue mal por la persona con la que me asocié. Entonces quebramos todo ese pedo y ya ahí murió. Después también tuve con un amigo mío, pusimos de vender salsas, güey. Salsas. Hacíamos salsa en la casa y la vendíamos en las tiendas. Y pues también, y después se nos descompuso el carro en el que repartíamos y pues nos quedamos sin ruta, güey, y pues valió madre. Entonces todo el tiempo ha sido así, güey, pura prueba y error. Güey, qué chido. Oye, ahorita, volviendo un poquito con lo de tu novia, ¿es actualmente tu novia? No, es exnovia. Tu expareja, ¿qué hace que...? Del ponche de frutas es por temporadas. Sí, güey. Pero en la guzguería, ¿por qué le das el cortón? ¿Terminas con ella o...? Espero no tocar fibras sensibles. Ah, no. Pero... No, güey. Pero terminas con ella y... Perdón, pasa esto de la guzguería. Sí. ¿Y por qué cierran? O sea, ¿por qué no seguirlo? Ah, porque tuvimos un problema con el hombre que nos rentaba. Ajá. Entonces, pues ya no pudimos seguir ahí. Ah, Y ya no nos cambiamos, güey. Entonces, pues ya decidimos enfocarnos en otras cosas. Suena bien. Pero así porque nosotros hubiéramos querido no fue, pero pues nos cayó bien de todos modos. Me llama la atención algo. ¿Has emprendido siempre en parejas o con un asociado? Uh-huh. ¿Por qué no has emprendido solo? Porque pues una cosa es que normalmente yo estoy en mi trabajo, güey. Uh-huh. Bueno, los últimos años. Yo estoy en mi trabajo
y es como de no quiero lanzarme al negocio de lleno para... y dejar mi empleo actual, porque es como un poquito arriesgado, güey. El hecho de que tú dejes algo cómodo, seguro, como mucha gente lo llama, a mí no me representa un problema. Pero me representa un problema de que si el negocio necesita inyectarle dinero, yo no tengo de dónde más sacar dinero si no es del negocio, güey. Entonces no se me hace como inteligente que yo, que soy como un pilar económico del negocio que voy a emprender, me salga de mi trabajo para confiarlo todo en el negocio. Evidentemente lo confío, pero no es como que esté seguro de que voy a recibir el mismo dinero que voy a recibir en un empleo. Entonces, mi idea siempre ha sido, me sigo sacrificando un poco más en el negocio, cuando vea que en el empleo, perdón, y cuando vea que el negocio me da la rentabilidad que el empleo me da, es cuando decido salirme. Y aquí es cuando entra la persona o un socio, porque yo no puedo hacerlo solo las dos cosas. Entonces, sí, claro, normalmente mi acuerdo es, yo no me puedo encargar. Si tú te puedes encargar del negocio, vamos a darle. Yo puedo poner todo lo que pueda, y fuera de mi horario laboral yo me meto de lleno, pero necesito a fuerzas un socio que me esté ayudando. Entonces siempre es la mayoría de las veces fue como de un amigo llegaba, tenía alguna idea, yo le decía, yo también tengo una idea, güey. Entonces, pues nos hallábamos y es como de, pues hay que darle. Así que... Suena bien interesante, pero hay algo que me llama la atención. Digo, es un comentario muy personal, pero ¿no crees que cuando vas a emprender, realmente, si por ejemplo, en este caso, tocando el ejemplo que diste hace rato, sí, te sales de tu trabajo, sea cual sea, para inyectarle al negocio, que a lo mejor en ese caso era un negocio que constantemente estaba viendo el giro de dinero, ¿no crees que sería mejor salirte del trabajo para tú mismo obligarte a que eso funcione? Digo, es algo que yo tengo mucho esa mentalidad de que, güey, o sea, tengo que obligarme de alguna manera. Digo, mucha gente de, güey, embaracé a mi novia, claro, güey, tengo que pagar la escuela, o sea, que encuentres un motor de... Sí, claro, entiendo perfectamente la idea. Yo también soy mucho de presionarme a hacer las cosas, güey. Porque siento que desde la comodidad no salen muy bien las cosas. O sea, sí soy de la idea, tengo que forzarme a que eso funcione, en vez de dejar que funcione solo. Pero viéndolo desde otro punto, también es como estás arriesgando más de lo que arriesgarías haciéndolo por la derecha, o por así decirlo, de una manera recta. Porque es arriesgado. Y yo no lo veo ningún problema. Como tú dices, evidentemente te tienes que acostumbrar y adaptar a la situación. Pero la veo un poco arriesgada en el hecho de que en el momento en que me voy a forzar, voy a batallar demasiado, en vez de irlo, aunque sea poco a poco, pero sí darle el mismo enfoque. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Es como, tal vez es un poco más lento, güey, la manera en la que yo lo hago. Pero es de una manera que me resulta más cómoda, desde el aspecto de no tenerme que estar preocupando. Sobre todo eso, güey. Yo creo que el tema de estar presionado llega bien hasta un cierto punto, pero después de la presión se convierte en desesperación, güey. Como en sentimientos mala vibra, güey. Entonces, siento que llegar a ese punto no es necesario. O sea, mi enfoque es solo por un tiempo. Cuando yo ya vea que más o menos está jalando esa onda, es como de adiós trabajo, y ya me enfoco todo mi tiempo completo. Porque al 100 siempre me enfoco. Güey, está interesante esa mentalidad, porque realmente es eso. O sea, no todos empezamos con el capital para poder decir, güey, vamos a dejar todo y chingue su madre. ¿Y sabes? Pero hay algo que hace tiempo me contaron, y que era que el proceso de cómo vas empezando algo es lo más, como llamémoslo así, o lo más bonito. Sí. Porque es lo que te obliga como que a forzar tu creatividad y a ver las maneras de salir. Por eso te decía anteriormente que a lo mejor el dejar tu trabajo para obligarte a hacer las cosas, porque al final ya no es como que tengas que estar viendo por alguien, o que mi patrón o cosas así, sino que dices, güey, ahora yo soy el que tiene que hacer las cosas, porque me lo dijo un tío, tengo esa mala costumbre de sentir hambre. Entonces es como de que, güey, o sea, te puedes obligar, pero también es como, disfruta como tu proceso, como tú lo has hecho con tus emprendimientos, pero
ve como por parte o seccionado mientras en la rama de lo que dentro de tú te sientas cómodo. Claro. ¿Sabes? Ahorita, güey, nos platicabas que te fuiste a Argentina un tiempo, güey. Sí. Estuviste yendo ya por cuestiones familiares. Pero platícame, ¿emprendiste algo allá? ¿Cómo es tu historia en Argentina? No, güey, allá no emprendí. De hecho, yo todavía no tenía esta mentalidad. Esa mentalidad yo la agarro hasta que vengo a México de regreso, güey. Antes de irme no fue muy... No tenía tanta la mentalidad de emprendimiento, era más de trabajo, pues una mentalidad... Sí. Más mediocre, por así llamarla. Entonces siempre fue así. Cuando yo vuelvo a Argentina es cuando empiezo a hacer las cosas por mí solo, que es justamente esta presión de la que hablamos. O sea, ya sobre la marcha me tuve que agarrar los pantalones y hacerlo yo por mi cuenta, porque pues no vivía con mi papá y no vivía con mi mamá tampoco. Entonces fue como de ahora yo quedo solo. Entonces pues ya empecé yo por mi cuenta, me empecé a meter en este rollo de las ventas. Empecé en ventas. Después seguí viendo todo este tema de las mentalidades, de que no es tan difícil realmente conseguir dinero, güey. O al menos es lo que a mí me pasó, güey. Entonces ya fui agarrando poco a poco el hilo de, pues no sé, de ese espíritu emprendedor, por así llamarlo. ¿Cómo? O sea, esa es como mi duda principal y como la temática principal del podcast. ¿En qué momento gira el switch de estoy siendo un empleado a quiero emplear, o a lo mejor a quiero, en lugar de dar cuentas, que a mí me den las cuentas? ¿Cómo nace ese switchazo? Porque desde pequeños, si tus papás son a lo mejor empleados, no quiero que suene mal, pero genera cierta conciencia. A lo mejor al conseguir, a lo mejor al tener tu empleo seguro, que te genera una solvencia más segura que estar fluctuando en un negocio propio. Eso está muy cabrón, güey. Hay dos puntos importantes ahí, que tomándolos ya seriamente, está muy cabrón porque para empezar, en toda mi familia la mentalidad es así, güey. Trabajar por dinero y vivir detrás del dinero todo el tiempo. Y fue difícil, güey. En el momento en que yo me di cuenta de que eso estaba pasando en mi familia, en mi círculo social cercano incluso, es como... Está muy cabrón, güey. O sea, es cuando en ese momento en el que tú ves las cosas fuera de la burbuja, te das cuenta de muchas cosas. Dos puntos importantes que me llevaron a eso. El primero es, yo crecí en una familia que era testigo de Jehová, güey. Era ya no bueno, ¿predica, se dice? No, más bien ya no... No sé cómo llamarlo, güey. Pero, no, mi madre todavía estudia la palabra de Dios, y mis hermanos, uno nada más. Uh-huh. Tengo 3 hermanos. Bueno, el punto es que yo crecí en esta familia. ¿Qué pasa? Que a todos nos ha pasado que los testigos de Jehová nos vienen a tocar las puertas, güey. Yo era uno de esos niños. Yo era niño, güey. ¿Tú tocabas para...? Yo tocaba puertas, okay. Entonces, cuando yo tenía 8 años, yo hacía lo que hacía, por así llamarlo, un profesional en la religión, güey. Okay. Vamos a ponerlo rápido en contexto. Los testigos de Jehová tienen diferentes como rangos, por así llamarlos. Okay. Entonces es el predicador no bautizado. Okay. Que es la persona que empieza a dar la palabra, a hablar de Dios con las personas. Cualquier persona puede hacerlo. Después siguen en esa misma rama de predicadores bautizados, güey. Los bautizados en la religión no te bautizan hasta después de un tiempo. Hasta que tú decides si eres consciente de que vas a entregarle tu alma a Dios y todo ese pedo. Después siguen los precursores. Precursores son creo que 3 rangos, güey, ya no me acuerdo muy bien. Pero a ellos ya les miden sus horas de predicar, güey. De que van a las casas, de que van a dar la palabra de Dios. Que eran 40, 50 y 60 horas mensuales, güey. Mi mamá era una de estas, una precursora, güey. Ella es bautizada en la religión y todo ese pedo. Entonces, pues su hijo, el más grande, que también predicaba, le hacía competencia, güey. Eso es otra cosa. Toda mi vida he tenido como este espíritu competitivo, güey, en el buen sentido de la palabra. Entonces era como de mi mamá colocaba, porque le llaman colocar cuando entregas una revista o un libro. Mi mamá colocaba 60 revistas, yo colocaba 65, güey. O yo colocaba 70. Un niño de 8 años contra mi mamá, güey. Sí, pues. Entonces era hasta hace poco me estaba dando cuenta de ese pedo, güey. Era como el consentido de todos
de toda de la sociedad, porque a mí me ponían con los ancianos, güey. Los ancianos son los pastores, por así llamarlos. Uh-huh. Los chidos, los que saben vender bien vergas la palabra de Dios, güey. Ok. Entonces, todo el tiempo estuve recibiendo feedback de ellos y hazle así cuando te pregunten te hagan estas preguntas. Aprendí a vender, güey. Mi sistema de ventas se activó desde que empecé a hacer eso. Por naturaleza y porque soy competitivo y porque las cuestiones del destino me llevaron a ese punto, güey. Entonces, yo empiezo a vender la palabra de Dios. Y de hecho, sé que no sé cómo lo vayan a tomar las personas que te ven, güey. Pero no tiene nada que ver con mi perspectiva. Yo lo veo así, güey. O sea, yo veo que realmente la herramienta más poderosa para una persona es la venta, güey. Tú te vendes todo el tiempo, te vendes cuando hablas con tu novia, güey. Te vendes cuando hablas en un trabajo. Todo el tiempo son ventas, güey. Entonces, ese es un punto muy importante en mi vida. Y el otro es cuando ya nadie me apoyaba, güey. Sí, es lo más cabrón. Y ahí es esta presión de la que estábamos hablando hace ratito. Me presioné a salir, güey. A salir por mi cuenta. Me hice, por así llamarlo, independiente. Y pues aquí estoy, güey. O sea, ¿no? Esos son los dos puntos, yo creo, clave para ser como soy, güey. Está bien. Digo, hay algo, me llamó mucho la atención que dijeras que profetizaban o vivían bajo la fe del, no sé, testigo de Jehová, que eran testigos de Jehová. Pero me llamó la atención. Yo tenía una amiga hace tiempo, en la secundaria, si mal no recuerdo. Ajá. Y era testigo de Jehová. Y era como de que no la dejaban como juntarse con gente que fuera católica, o sea, con una religión contraria a la suya. ¿Tuviste que batallar contra eso? ¿O no te daba la tarjeta de presentación de soy testigo? O sea, simplemente eras Natanael. No, sí, güey. Mis compañeros en la primaria y en la secundaria me hacían bullying, por así llamarlo. O sea, todo el tiempo me echaban carrilla porque yo era testigo de Jehová, güey. Por ahí decían nombres, güey, muy culeros. A mí no me afectaban, pero sí viví eso, güey. Realmente es una religión que te aísla mucho de la sociedad, güey. Y creo que ahí está la clave de por qué crece tanto y por qué es así. Porque, pues, evidentemente te manipula, güey. Sí. Entonces, no sé, son un chingo de cuestiones, güey, que neta si nos metemos el podcast va a tratar de religión y no va a Sí, no, pues no es la idea. de eso, güey. Entonces, la verdad sí pasé por eso, güey. Del hecho de no saludar la bandera, no ir a fiestas, no celebrar cumpleaños, no celebrar ninguna fiesta, güey. Todo eso son cosas normales con ellos. O sea, cabrón, digo, si lo ves desde el punto de vista de que de un morro a lo mejor que te enseñan o te crían siendo católico, está como... Cabrón. Güey, está cabrón, ¿no? Tu cumpleaños a lo mejor... Vale, o sea, la verdad, valen más de las fiestas patrias o cosas así. Mi cumpleaños, güey, Navidad o cosas que un niño necesita, güey. Exactamente, güey. Y más porque vives en una sociedad que sí lo hace. Entonces, en el momento en que tú no lo haces, eres diferente. Y por ser diferente, la sociedad te tacha, güey. Uh-huh. Y eso para un niño es muy pesado. No, güey, es una putita. O sea, no, claro, que un niño llegue... O sea, a mí me pasó, güey. No celebramos Navidad. Entonces... ¿Qué hacen los niños el día siguiente de Navidad, güey? Salen a jugar con sus juguetes nuevos. Yo nunca me reproché porque entendía perfectamente cómo funcionaba la religión, güey. Y a mí me gustaba hacerlo. Pero ahora lo veo y es como de... No te pases de verga, güey. Sí. Eso no es normal, eso no es sano, güey. O sea, incluso de ninguna religión. Yo quiero que enseñarle a tu hijo una religión no es darle la libertad de elegir, güey. Es predisponerlo para que sea una persona que tú quieres que sea. Y vaya, güey, la neta está bien difícil eso de la religión, o sea... Sí, güey. Digo, es un tema bien extenso que la neta muchos están en contra, muchos a favor. Claro. Pero es un tema del que, bueno, no se va a hablar ahorita, ¿verdad? Sí, porque si no, neta, no acabamos. Güey, tienes un proyecto... como comenté al principio, tienes un proyecto que a mí me voló la cabeza, güey. Es algo que, digo, no me considero una persona científica. Sí. Pero me gusta saber el porqué de las cosas, el cómo nacen. A lo mejor que, llamémoslo así, que una persona más ignorante diga el porqué de las cosas y que otro güey te diga, es que es por esto y te compruebe que es algo que me llama mucho la atención. Y es algo que neta vi muy casual. Como dije, vuelvo a lo mismo. Como dije en el principio, el proyecto Micrófono 14, güey, es algo que me voló la cabeza. Ahorita estábamos platicando y hay veces que las pláticas es como de, güey, ya pégale, güey, ya hazle algo, güey, que se calle. Sí, porque es como de una y otra y es como que hasta tú mismo te calientas o te quieres meter al debate.
Que me pasó una vez, te eliminé edité el comentario porque dije, no, pues es su pedo, ¿verdad? Pero cuéntame cómo nace este pedo de dos personas tan diferentes, que mañana hablaremos con la otra parte, con el otro host, pero ¿cómo es que dos personas tan diferentes proyectan esto? Pues resumiéndolo, güey, yo creo que es por la curiosidad. El proyecto nace, bueno, a ver, nosotros nos conocimos en la preparatoria, güey. Él, todo el tiempo ha sido, pues, matadito, güey. Estudioso. Entonces, sabe muchas cosas. Yo no me había puesto mucho a ver ese rollo hasta después que salgo de la preparatoria. Que empiezo a investigar por mi cuenta, a estudiar ciertas cosas por mi cuenta, güey. Y empiezo a responderme muchas dudas que tenía, güey. Que empiezo sobre todo con ciencia. Entonces, veo que este güey va para una carrera, pues, muy científica. Está estudiando biología. Y se va a especializar en genética, güey. Entonces es cuando empiezo a compartir más temas con él, güey. Y nos empezamos a reunir más. Y pues todo el tiempo que nos vemos, güey, desde que nos empezamos a ver, todo el tiempo ha sido debatir, güey. Todo el tiempo. O sea, sale un tema y es que esto y lo otro. Y empezamos a atacar el tema. Yo con mis conocimientos autodidactas, él con sus conocimientos un poquito más cuadrados, más académicos. Pero a final de cuentas siempre tuvimos pláticas interesantes, güey. O sea, salía un tema, y te digo interesantes porque son temas científicos normalmente. Mucha gente no le interesa la ciencia, güey. Pero yo creo que es gracias a la ciencia y que estamos aquí, güey. Claro. Porque un científico básicamente es cualquier persona que investiga, güey. Okay. Entonces, cualquier persona que investiga porque se cuestionó algo, güey. Entonces, el cuestionamiento, la curiosidad, es algo que nos ha llevado a donde estamos como humanidad, güey. Entonces, es esto que empieza a darse con él, güey, de que todo el tiempo estamos platicando temas científicos, investigando cosas nuevas, güey, y debatiendo. Y pues el proyecto nace cuando nos dimos cuenta de que estas pláticas eran interesantes, y cuando lo hacíamos con otra gente o con más personas, güey, era como de que las personas querían participar en nuestra plática, güey. Entonces ya no era nada más de nosotros dos. Entonces nos juntábamos 5 o 6 y llegábamos a un punto donde todos estábamos aportando a la plática, güey. Entonces eso a mí me gusta mucho, güey. Me gusta que la gente empiece a cuestionarse cosas. Quizá yo no tengo las respuestas correctas, a veces me equivoco, güey. O a veces simplemente no sé la respuesta, güey. Cosa que la puedo arreglar buscándola. Sí. Pero la cosa es, lo que a mí me inspira realmente es que la gente se cuestione, güey. O sea, que exista este cuestionamiento, esta curiosidad en la gente, como para que digan, quiero saber por qué, güey. O sea, no vivir desde el lado ignorante o ignorando la respuesta, güey. Entonces, justamente eso que dices de que tú eres de los que te gusta saber el porqué de las cosas, bueno, yo también, güey. Ajá. Y eso es lo que yo creo que la humanidad necesita, güey, la sociedad necesita. Güey, para darnos un poquito del contexto de qué es Micrófono 14, o para los que no sepan realmente, vaya, cuéntanos un poquito qué es Micrófono 14. Pues somos un podcast, también un podcast. Hablamos de todos los temas científicos. Desde una plática que cualquier persona podría tener. Bueno, no cualquiera, esa es mi perspectiva. Yo no estoy estudiando una carrera científica, incluso no he terminado mi carrera todavía. Entonces, yo soy como la parte social, Charlie es como la parte científica, y es ahí donde hacemos nuestras pláticas. Entonces, es básicamente hablar de ciencia de una manera que todos la puedan entender, güey. Que sea como más digerible para... Ajá. Güey, estábamos platicando de algo, pero sigue llamándome la atención. Digo, lo retomaremos un poco, pero ¿cómo es que alguien con una mentalidad que a lo que nos platicas de que por la religión que tenías eras tan cerrado y ahorita eres tan abierto, ¿cómo enfrentas la mente tan cuadrada que puede tener una persona, a lo mejor como Charlie, que es como tan cerrado, quiere toda evidencia? ¿Cómo arreglas esa barrera? ¿Cómo la quitas?
adaptándome, güey, porque es que la ciencia es como es. No puedes cambiarlo, güey. Entonces, más bien yo soy el que se está haciendo cuadrado con la ciencia, güey. Entonces, es difícil de explicar, pero la ventaja de la ciencia y por la cual se puede probar es porque puedes replicarla. Ajá, cualquier persona puede replicarla, güey. Si alguna persona hace un descubrimiento, se hace pues un artículo científico, y ese artículo científico cualquier persona que lo pueda leer puede realizarlo, güey, el experimento. Entonces yo es más bien como entrar en esa mentalidad cuadrada, porque así tiene que ser, güey. Aunque yo soy más flexible en todo este tipo de cosas, sí, por ahí a la hora de aprender de ciencia, sí es como tiene que ser así, güey. O sea, no hay otra manera. Pero está complicado, ¿no? O sea, sí, güey. Es que llega un punto donde chocas contigo mismo, que dices, ok, yo entiendo que esto es así por esto. Pero, digo, en las pláticas que se han aventado, digo, recomendado episodio 14, está buenísimo. En las pláticas que se dan, güey, chocan mucho, o sea, sí. Esa es como la duda. Digo que si alguien de los que los escucha o los ve, puede empatizar conmigo de que chocan mucho. O sea, no como el tema de que nos peleamos, pero sí tienen una diferencia de opiniones tan fuerte que digo, ¿cómo superan esa barrera para hacer que todo sea como la suma o que no, o sea, que no se vuelva, que diga, que la gente piense, güey, estos güeyes tienen pedos? O sea, es como lo que digo. Creo, ya sé a qué te refieres, güey. La cosa es que yo soy flexible fuera del aprendizaje. Yo soy, pues, como la mayoría de la gente, si quieres llamarlo normal, pues sí, güey. Pero dentro del estudio sí soy cuadrado, güey. La cosa es que el contraste que hace Charlie es que en el estudio es cuadrado y fuera del estudio también es cuadrado, güey. O sea, él es él y tú eres como que te modificas el chip cuando entras al estudio. Es lo que yo creo, o al menos es así como yo lo siento. A la hora de que se trata de estudiar, me tengo que hacer como Charlie. Pero fuera de ahí, yo soy yo y Charlie sigue siendo la misma persona que es cuando estudia y cuando no estudia, güey. O sea, es como... Así es. Así las cosas son así porque así son y ya. Ajá. Es muy... Es que cuadrado se oye de una mala manera, güey. Yo diría que más bien es muy... No sé qué palabra usar, güey. Está difícil, pero es como muy... tajante. De procesos, güey. O sea, de hacer las cosas como él cree que se deben de hacer correctamente. Y así es todo el tiempo. O sea, su vida es como un control muy fuerte. Y yo soy como más flexible en ese aspecto, güey. No sé, Sí, no sé entiendo. cómo explicarlo, pero ese es como el contraste que hacemos, güey. Y haciendo a un lado la mentalidad como que dices, que la haces que es como cuadrada, o te tratas de hacer como... haces a un lado al nata que es como más abierto y traes de nuevo al que es más cerrado. Viéndolo desde el punto de vista en el que, bueno, estudiaste mercadotecnia, entre todo lo que has vivido, para ti, ¿qué es micrófono 14? Es curiosidad, güey. Pues yo creo que esa es la palabra que describiría micrófono 14. Y cuestionamiento. Esas son las dos palabras principales, al menos desde mi perspectiva. Pero yéndonos a un punto más general, güey, yo podría decir también que es un contraste entre la gente que no sabe y está tratando de aprender y la gente que sí sabe. Evidentemente yo soy el que está tratando de aprender, güey. Pero está muy perro, son un complemento, como te dije una vez, y sin afán de ofender. Es como el gordo y el flaco, o sea, es como el complemento ideal de entre el que está cuadrado y entre el que dice, no, güey, o sea, sí entiendo, pero no te vayas por ahí. Y sí, güey, porque ¿quién va a hacer las preguntas pendejas, güey? La neta, güey. O sea, si los dos fuéramos como Charlie, güey, ¿quién se cuestionaría las preguntas que normalmente se tienen que cuestionar o se tienen que hacer para que salgan las respuestas, güey? Claro. O sea, yo soy el que tiene duda ahí, güey. Charlie normalmente es el que sabe los temas. Yo conozco casi todos los temas que él conoce, pero desde una perspectiva superficial, güey. General, güey. Pero ese güey te cita nombres científicos, güey. O sea, ese güey sí está muy en la profundidad del tema, güey. Yo me siento cómodo con mi conocimiento. Evidentemente no voy a llegar a lo que Charlie hace porque honestamente no le invertiría tanto tiempo a conocer tan a profundidad el tema, güey. O sea, es como de...
¿por qué una enana blanca se llama enana blanca? Una estrella, güey. Dije, güey, pensé en enano. Dije, güey, no, ¿cómo vamos a hablar de enanos? No, pero es un ejemplo, güey. O sea, me interesa saberlo, pero no me voy a meter cómo es la composición química de la estrella, güey. No, pues o no me voy a meter al intercambio químico atómico que existe dentro de la estrella, güey, ¿entiendes? Ese es el contraste que Charlie y yo hacemos. Él sí se mete, güey. Entonces yo soy como de, me interesa saber eso, güey. Me interesa para saber por qué se llama así, güey. O sea, quizás su funcionalidad tiene mucho que ver en por qué se llama así, y lo investigo. Pero no me voy a poner a investigar química básica para saber cómo interactúan los átomos, güey. Para poder interpretar lo que me está diciendo la información, güey. No, y son temas realmente son temas como más pesados para... Muy especializados. Ajá, güey. que a lo mejor no cualquiera te comprende o sí comprenden, pero entonces son demasiado tediosos. Exactamente. Y es justamente por lo cual yo no me meto, güey. Porque si me preguntan a mí por qué una enana blanca se llama enana blanca, te contesto por qué, güey. Pero chiquita y blanca. O sea, no tampoco tan sencillo, güey. Pero no me voy a meter tan a profundidad. Porque ya cuando nos metemos tan a profundidad, es justamente esto, güey. No es para todos. O sea, la ciencia no creo que sea para todos. Pero es muy bueno que la gente se cuestione ese tipo de cosas, güey. Sí, también digo, al final te puede servir para muchas cosas. Son herramientas que puedes agarrar. Digo, no voy a llegar con una chava y decirle, ¿sabes qué una enana blanca es esto? O sea, pero también te puede servir. Te puede servir para abrir una conversación y tener algo bien, güey, algo ameno, llamémoslo así. Claro. Güey, ahorita que decías que quién va a hacer las preguntas pendejas, cuéntame cómo te preparas para el podcast, güey. O sea, tienes al lado que es Matado, que hablaremos mañana con él, pero ¿tú cómo te preparas? O sea, ¿cómo planteas el tema? ¿Cómo dices, güey, hay que hablar de estrellas, hay que hablar de esto? O sea, ¿cómo nace esto y cómo te preparas tú, Nata? A ver, los temas nacen, los pensamos antes, güey. O sea, el tema se pensó desde mucho antes. Incluso tomamos sesiones fotográficas para promoción de cada capítulo. Entonces ya tenemos como bien planeado cuáles van a ser los capítulos de al menos de una temporada, por así llamarlo. Después seleccionamos un tema. Eso sí es a gusto de decir, pues a mí se me antoja grabar esto. Pues a mí también hay que grabarlo. Y así seleccionamos el tema. Pero a la hora de estudiar, güey, ahí es la putiza. Porque es investigar, güey. O sea, sí es meterle un buen rato. Charlie, te digo, se mete más a profundidad. Entonces él normalmente estudia... Si yo estudio 5 horas, él estudia 7 horas y media, güey. Sí, digo, dijiste 5 horas y dije, güey, ni para un examen estudio tanto, güey. No, pero el chiste es eso, güey. Justamente eso, no dar información falsa, porque entonces ¿qué sentido tiene? Sí, güey? o sea, es un podcast científico, sea contradictorio, güey, para ti y para los que te ven o te escuchan. Así es. Pero, güey, está súper interesante el proceso. La verdad, estaría también muy padre que pudieran estar los dos aquí. Digo, si me aceptan la invitación, que estuvieran los dos aquí y me quedieran el panorama en otro episodio de... Sí, güey, estaría muy chido. Güey, estaría muy perro porque entraría tema o a discusión o debate el cómo se prepara uno y cómo se prepara otro. Digo, la idea no es contrapuntear, pero también que la gente conozca cuando hay un podcast de dos, un proyecto de dos, cuáles son los conflictos a los que sujeto A se enfrenta con sujeto B y viceversa. Que es algo muy cabrón, güey. Sí, güey. Sí. Está muy bien. Suena un buen plan, güey. Yo realmente no me meto mucho a temas tan profundos, güey. Pero sí, por ejemplo, ha habido temas difíciles. Hablamos de orientación sexual, güey. Y es un tema muy complicado, güey. O sea, neta, yo creo que si leí 20 artículos, güey, fueron pocos, güey. Y estoy hablando de artículos de algunos de hasta de 45 hojas, güey. No mames. Y algunos en inglés, güey, otros en español. Entonces, es una putiza, güey. Es una putiza. Entonces, sí es estudiar, porque por ahí uso algunos métodos para hackear, güey. O sea, para hackearme en mi aprendizaje, que es que pongo algún programa que me lea el PDF, güey. Es parote, güey. Entonces es un parote, güey. Pero aún así es una chinga, güey. O sea, aún así te pasas mucho tiempo estudiando, güey. Mucho tiempo. O sea, sí le tengo que dedicar bastante tiempo. Yo creo que todo lo que no estudiaba en la prepa y en la secundaria y en la primaria, güey, lo estoy estudiando ahora con el podcast. Pero es bueno, güey, porque me quedo con esos temas y sé que se van a quedar conmigo para siempre, güey. Entonces es como... Es el lado romántico, güey, del podcast, güey. O sea, la información está ahí y se va a quedar conmigo y es información muy valiosa, güey.
Y está chido, güey. Sobre todo ese tema de las orientaciones sexuales fue leer artículos psiquiátricos y psicólogos, güey, de medicina básicamente. Entonces sí era una putiza, güey. Sí, güey, es que es pesado. Volvemos a lo mismo, que son temas tan complejos que no sabes de qué manera abordarlos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que estaban hablando del hermafroditismo, creo que lo dije bien, y que lo censuraron y, o sea, sí, evitar el tocar temas que realmente son normales dentro del ámbito científico. De la educación, ajá, güey, ajá. Pero que para muchos no lo son. Así es. Digo, no hay que meternos mucho en ese tema, digo, no nos vayan a meter un strike, pero sí está complicado el hecho de la selección de temas y saber los temas que abordas o los subtemas que abordas dentro de ese tema. Y platícame, güey. Digo, realmente es un podcast que tiene más tiempo que el mío. ¿Cómo has sentido que ha crecido, güey? ¿Cómo ha sido la recepción de los consumidores o los oyentes? ¿Cómo sientes que ha evolucionado todo? En base a los argumentos, porque si dices que todos terminaban aportando, y yo te di como a lo mejor mi punto, un pequeño punto de vista, ¿cómo ha sido el de los que te escuchan, te oyen? Pues ha sido bueno, güey. Yo creo que, mira, normalmente nosotros compartimos todo este material en grupos de gente que va acorde al tema. Uh-huh. Si hablamos de orientaciones sexuales, pues lo compartimos en grupos de LGBT, güey. Lo compartimos en grupos... En Grindr, ¿verdad? Suena mamada, güey, pero sí. O sea, no mames. Porque tratamos de que lo que nosotros hacemos lo vea el público que estamos del tema que estamos haciendo, güey. El resto de las personas que nos ven es porque o lo compartimos en nuestra biografía, o son familiares que lo compartieron, güey, o son gente cercana, amigos, familiares que lo comparten, y pues otra gente se va entrando. Pero nuestro mayor tráfico está en esos grupos, güey. Y es justamente lo que te contaba. La página, dentro de la página, si tú entras, no tiene mucho movimiento, güey. Pero estamos hablando de que por mes llegamos entre 100 y 150 mil personas, güey. Ay, güey, pinche. Entonces, llegamos a ese alcance. Estamos en números sanos, güey, porque más entre el 10 y el 20% de las personas que alcanzamos dejan una reacción, un comentario, güey, comparten la publicación, se suscriben a la página o algo así, güey. Hacen algún tipo de interacción con el material. Y entonces normalmente esta gente es de los grupos, güey. Entonces por eso no se ve mucho el movimiento dentro del micrófono, güey. No se ve el movimiento dentro de la página, porque todos están los grupos, todas están las compartidas fuera de la página. Pero fuera de eso, güey, lo importante es que la gente lo ve, güey. O sea, y no por el tema económico y no por otros temas, que obviamente hay un tema económico detrás, pero el hecho de que la gente lo acepte y hacemos que la gente se cuestione, y eso es lo que vale, güey. Eso es realmente lo que nosotros estamos buscando. O sea, si la página llega a 100,000 suscriptores o no llega, está bien, güey. O sea, realmente que la gente empiece a venir sola, la gente que quiere quedarse, está bien. Pero el chiste es que hemos estado aumentando poco a poco este alcance y esta interacción con la gente, güey. Está bien padre, güey, porque tienes en común lo que todos han dicho, güey. A lo mejor no han tocado las palabras textuales, pero es como, güey, hazlo por amor al arte. Si eres remunerado, llamémoslo así, es un daño colateral que pueda generar que guste tu contenido. Y es algo padre, güey. Y por ejemplo, güey, ¿qué le dirías a la gente? Como uno de los hosts de Micrófono 14, pero que quieren empezar, güey. O sea, que tú ya viviste, basado en tu experiencia o en tus fracasos, en tus logros, basado en emprendimiento, ¿qué le dirías a la banda, güey? O sea, a un morro, por ejemplo, que dice, güey, yo quiero ser youtuber o quiero ser podcaster o quiero abrir. ¿Qué le dices, güey? Hazlo. ¿Qué te lo está impidiendo? No, ya lo tienes, güey. O sea, es básicamente... Por mi experiencia, el miedo solamente es una barrera para no progresar, güey. Entonces, una vez que rompes esa barrera y aprendes a no caer en una zona de confort, güey, que aprendes a
a distinguir cuando tú ya estás cayendo en una zona de confort, cámbialo, güey. Entonces, el miedo te detiene de triunfar, güey. Te detiene el miedo es lo contrario al éxito, güey. Entonces, cuando tú rompes el miedo, muy buenas cosas pasan, güey. Muy buenas. Lo peor que puede pasar es que vuelvas a donde estabas, güey. Sí, como dijiste, el no ya lo tienes, o sea, güey, ya la cagaste antes de hacer algo, güey, pues ve la manera en cómo evitar que la cagues de alguna manera o que simplemente, como dijiste al principio, todo es una venta, véndete de la mejor manera. Exactamente. Y otra cosa importante es, yo soy muy positivo, güey. Normalmente la gente me dice que soy demasiado positivo, güey. No creo que sea así, güey. O sea, yo estoy consciente de todo lo malo que hay detrás de las cosas. O sea, sé que le vas a batallar, vas a pasar momentos, no sé, dependiendo del emprendimiento que hagas, dependiendo del proyecto que traigas, vas a pasar momentos de desesperación, de estrés, güey, de coraje, de frustración, güey. Sí, yo te lo cuento, no mames. Ahorita, o sea, he tenido pedos con Charlie también, güey, y nos enojamos y todo. Pero más allá de eso, güey, es ¿qué pasa si todo eso pasa, güey? O sea, eso es lo que detiene a mucha gente, güey. Claro. Realmente, todo eso. O sea, y es que si no pega, y es que si no logro el éxito. O sea, el éxito realmente es algo que tú construyes, güey. El éxito es algo muy propio, una opinión que tú tienes personal acerca de lo que tú quieres para ti, güey. El éxito tú lo pones ahí, güey. O sea, sí, claro. No hay fórmula específica para generar el éxito, güey. O sea, tal vez el éxito tuyo sea lograr vender 3 carros en una agencia automotriz por mes, y el éxito de otra persona sea tener una cabaña allá en el bosque, güey. Sí, o sea, es muy subjetivo el hecho. Exactamente, el éxito lo seteas tú, güey, lo pones tú, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que rompes el miedo, güey. Sales de esa zona, de esa burbujita donde te encontrabas a salvo. Y sí vas a tener miedo todavía, güey. Pasa. Pero cuando lo rompes, te das cuenta de toda el paisaje gigantesco que hay detrás, de fuera de esa burbuja. Sí, güey. O sea, sales del círculo y contemplas que, pues, decía Mino, güey, que el cielo es el límite. Exactamente. Entonces, saludos, Mino. Entonces es como, güey, pues, el miedo te lo pones tú y te bloqueas. Y tienes razón. Al final es lo que tienen la mayoría de todos los invitados que he tenido, que han venido a este podcast, es, güey, el no ya lo tienes. Neta, quítate el pinche miedo, güey. Es algo bien padre que, o sea, ¿qué es lo que se busca dejar de moraleja en esto? Como te platiqué, güey, hay mucha banda que no se anima a hacer las cosas. Y se me hace chido de que al momento de que ven a alguien, o sea, no ver a lo mejor, porque mucha gente ve como un decir, al J Balvin, güey, que está en el tope de a lo mejor de la música, y decir, güey, pero hay un chingo que le están pisando los talones, están llegando, pero tienen que ir acomodando sus ladrillos de tal manera que te terminen viendo a lo mejor para abajo de la mejor manera, claro. Claro. Yo creo que esa frase de hay sol para todos, güey, así es, güey. O sea, realmente es así. Justo eso que te digo, sales de tu burbuja, rompes el miedo, ves un paisaje gigantesco, güey, fuera. Si no funciona, no pasa nada tampoco, güey. O sea, aprendiste y es justo lo que te iba a decir, güey. O sea, la gente dice que soy muy positivo, pero no. Pero hay que ver las cosas buenas, güey. O sea, realmente sí aprendes mucho simplemente de haber salido de una puta burbuja donde te encontrabas, güey. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues no me funcionó, no logré nada. Lo peor que puede pasar es que vuelvas a donde estabas y ya no vas a ser el mismo, güey. O sea, ya vas a tener aprendizaje, vas a tener experiencia, güey. Vas a tener la puta historia de tu vida de decir, yo lo logré hacer eso, güey. Claro. O sea, suena fácil decir, dejo mi zona de confort por algo que no sé qué va a pasar y me voy hacia un lugar de incertidumbre y duda. Pero está chido, güey. O sea, cuando tú llegas a ese punto, ese traslado de tu zona de confort a la incertidumbre, güey, es un paso gigantesco, güey. Wow. Y eso te cambia la vida. Sí, pues es que depende del panorama y la perspectiva que tengas y la aceptación que puedas tener ante el fracaso para poderlo evitar. No evitar, pues, pero para que en la siguiente oportunidad que tengas, porque nunca terminas de tener vidas, llamémoslo así. Ajá. Para que en la próxima vida o oportunidad que tengas sepas qué no hacer para poderte dirigir a un lugar específico o a una... O te logres proponer una meta específica o cumplirla, vaya. Exactamente.
güey, digo, ya para concluir, güey, quiero agradecerte muchísimo por haber venido. Muchas gracias, güey. Te voy a tomar la aceptación para la invitación de Micrófono 14, güey. Sin Vemos problema. cómo acomodamos esto para que, güey, estaría muy perro el encontrar las dos opiniones de manera distinta, obviamente sin generar algún tipo de problemas, Sí, no. pero ver el panorama de ambos, ¿sabes? O sea, nuevamente te agradezco por aceptar la invitación, güey, que hayas venido a tu espacio. Muchas gracias. Para güey. poder compartirnos un poquito de lo que para ti es tu emprendimiento y lo que es el proyecto que tienes ahorita. Espero que les vaya de lo mejor y tengan todo el éxito, güey. Muchas gracias, güey. Ojalá que así sea y pues también, güey, que te vaya muy chido. La neta, Gracias, güey. es muy buen contenido, güey. Y no sé, está chido, güey. Está chido venir aquí, está chido platicar y esto es justamente lo que a la gente le falta, güey. Y es parte de lo por lo cual yo estoy aquí, güey. O sea, entonces, la gente sí necesita esas ayudas, güey. Necesita ver otras perspectivas, güey. La gente necesita cuestionarse, descubrir y experimentar. Sí, güey, el ver que no solo existe a lo mejor, no sé, J Balvin o La Roca que están en lo más alto. O sea, hay cosas que también puedes ir construyendo para llegar a donde ellos Claro. están, güey. Güey, como último, en redes, ¿cómo te podemos encontrar, güey? Estamos como Micrófono 14 en todas las redes. Bueno, mi Facebook personal, no sé, güey. Pues ahora sí que es que tú quieras. Mi personal, Natanael Solorio, THA, Natanael. Y lo de mi proyecto es Micrófono 14 con puras letras en todas las redes. Ok, Spotify, Deezer, ¿dónde también te podemos Estamos encontrar ahí? en todas las plataformas de podcast. iTunes, bueno, Google es Apple Store. ¿Sí es Apple Store? Music. Apple Music. Es Deezer, Podcasters, Google Podcast. Estamos en Anchor, en Spotify y creo que algunas otras webs. Sí, igual aquí en la descripción les ponemos todas sus redes y dónde los pueden encontrar para que pues echen una vuelta y escuchen su material o vean, vaya. No. Güey, muchas gracias, Muchas güey. gracias, bro. Chido.